Buenos días o buenas tardes. En esta presentación vamos a hablar sobre las enfermedades autoinmunes. Vamos a discutir por qué se pueden desencadenar y vamos a dar 3 ejemplos de estas enfermedades, haciendo hincapié en algunas de sus características y en algunos métodos utilizados para el diagnóstico. Cuando estudiamos la regulación de la respuesta inmune, hablamos sobre algunos fenómenos autoinmunes que son fisiológicos y que sirven para modular y regular la propia respuesta inmune. Cuando la presencia de autoanticuerpos o linfocitos T sensibilizados contra antígenos propios produce una lesión en el órgano o en un tejido o provoca la disfunción de este órgano, hablamos de una enfermedad autoinmune. Estas enfermedades son multifactoriales. En cada una de ellas puede haber más de un mecanismo de inducción y es importante tener en cuenta que también influyen factores ambientales, factores hormonales y genéticos. Cuando se producen estos daños a nivel de los órganos o tejidos, generalmente son irreversibles. Cuando estudiamos la ontogenia de los linfocitos T y B en los órganos linfoides primarios, estudiamos que aquellos linfocitos B o T que reconocían fuertemente antígenos propios eran eliminados por apoptosis, aunque tenían algunas chances de evitar esta eliminación. Por ejemplo, los linfocitos B podían editar el BCR, es decir, cambiar sus genes de cadena liviana o cambiar los genes de cadena pesada. Y en el caso de los linfocitos T, en particular los que eran CD4 positivos, si reconocían fuertemente antígenos propios, se podían diferenciar en linfocitos T reguladores naturales. Estos procesos que ocurrían en los órganos linfoides primarios son los procesos de inducción de tolerancia central. Recordemos que para los linfocitos T, los órganos linfoides primarios son el precursor que sale de médula ósea y que va al timo. Principalmente es el timo porque la mayoría de los procesos de maduración del linfocito T ocurren en el timo. Y para el linfocito B, los órganos linfoides primarios son la médula ósea, donde ocurre la mayor parte de su proceso de ontogenia, y culminan en el vaso. Entonces, en estos órganos linfoides primarios se produce la tolerancia central, es decir, se eliminan aquellos linfocitos T o B que reconozcan antígenos propios. Sin embargo, estos linfocitos T o B maduros pueden en la periferia llegar a reconocer antígenos propios. ¿Por qué? Porque estos procesos biológicos no son efectivos en un 100%. Cuando esto ocurre, cuando estos linfocitos B o T en periferia pueden llegar a reconocer antígenos propios, también hay mecanismos denominados mecanismos de tolerancia periférica que evitan que estos linfocitos B o T continúen su proceso de activación y diferenciación. Estos mecanismos de tolerancia central periférica tienen que ver con la anergia, con la apoptosis o con la supresión por acción de linfocitos T regulatorios. En esta clase vamos a enfocarnos en los mecanismos de tolerancia periféricos, tanto en los linfocitos T como B, pero vamos a recordar algo que es importante en la tolerancia central de los linfocitos T, porque después va a tener un papel clave en el desarrollo de las enfermedades autoinmunes. La tolerancia central de los linfocitos T, recién dijimos, se producía en el timo, y a través del proceso de selección negativa, aquellos linfocitos T que reconocían antígenos propios
morían por apoptosis. Sin embargo, recordemos que los linfocitos T CD4 positivos, que reconocían fuertemente estos antígenos, podían transformarse en linfocitos T regulatorios. Un gen clave en este proceso de selección negativa es el gen aire. Este gen aire es un gen expresado por las células epiteliales tímicas de la médula tímica. Permite entonces que se expresen péptidos provenientes de los distintos tejidos. Esta sigla TRA quiere decir antígeno restringido a los tejidos. Entonces, gracias a la expresión de este gen aire, estas células epiteliales tímicas medulares pueden presentar antígenos provenientes del resto del organismo a estos linfocitos T. Si estos linfocitos T en el timo, entonces, reconocían antígenos propios con una fuerte intensidad, eran eliminados a través de este proceso de selección negativa. Cuando hay fallas a nivel de este gen aire, pueden no presentarse estos péptidos y por lo tanto fallan estos procesos de selección negativa y los linfocitos T que reconocen antígenos propios pueden salir del timo y ocasionar un proceso de autoinmunidad. Vamos a discutir entonces cuáles son los mecanismos de tolerancia periférica en los linfocitos T. En el panel superior tenemos ejemplificado lo que ocurre en una respuesta normal de un linfocito T frente a un antígeno extraño. Recordemos que la célula dendrítica es la que va a activar a los linfocitos T vírgenes, que esta célula dendrítica entonces debe presentar péptidos del antígeno sobre las moléculas de histocompatibilidad y que debe expresar moléculas coestimulatorias para que este linfocito T sea capaz de reconocer el péptido y recibir las señales que van a inducir su proliferación y su diferenciación al linfocito T efector y al linfocito T de memoria. ¿Qué pasa si un linfocito T reconoce un antígeno propio en la periferia? Puede experimentar procesos de anergia, eliminación o supresión. Cuando hablamos de anergia, hablamos de falta de respuesta. Los linfocitos TCD4 maduros que reconocen un antígeno pero que no reciben señales coestimulatorias, observen, esta célula dendrítica no está expresando moléculas B7. Entonces, este linfocito T, por más que reconozca un antígeno propio, si no recibe entonces una señal coestimulatoria, este linfocito T se transforma en un linfocito T anérgico. No muere, pero no responde a ese antígeno. Si los linfocitos T reconocen antígenos con una afinidad alta y son estimulados repetidamente por esa interacción, van a morir por apoptosis. Esto ocurre por dos vías, por dos mecanismos que no vamos a mencionar, pero que no vamos a desarrollar y que tienen que ver con la vía intrínseca inductora de apoptosis en la cual está involucrada la mitocondria y la vía extrínseca en la cual participa el receptor para el factor de necrosis tumoral alfa. Y el otro mecanismo por el cual los linfocitos T no van a responder si reconocen antígenos propios es a través de la acción de los linfocitos T regulatorios, que son capaces entonces de suprimir las respuestas de los linfocitos T. Los linfocitos T regulatorios se podían generar en el timo y se llaman linfocitos T reguladores naturales. Estos linfocitos T regulatorios que se originan en el timo reconocen estos antígenos propios con una alta afinidad, expresan la molécula CD4, pero empiezan a expresar un factor de transcripción que es el FOXP3. Este factor de transcripción FOXP3 les permite
expresar el receptor de alta afinidad para la interleuquina 2. Linfocitos T regulatorios también se pueden generar en los ganglios linfáticos a través de reconocer antígenos propios en la periferia. Estos linfocitos T reguladores entonces son linfocitos T reguladores inducidos. Y tanto los naturales como los inducidos inhiben la activación de los linfocitos T o inhiben sus funciones efectoras. Se ha observado en ratones que no expresan esta molécula FOXP3 una enfermedad autoinmune sistémica asociada con la falta de estos linfocitos T reguladores. En el hombre hay una enfermedad rara que se llama síndrome IPEX. Es un síndrome que está ligado al cromosoma X y que está causado entonces por ausencia de estos linfocitos T regulatorios. En relación a la tolerancia periférica de los linfocitos B, existen distintos mecanismos que impiden la activación de un linfocito B que reconozca un antígeno propio. Por un lado, esta no activación tiene que ver con que no haya linfocitos T capaces de reconocer al antígeno que esté presentando el linfocito B. Recordemos que es importante la interacción TB para que un linfocito B termine su proceso de activación. Si no hay linfocitos T que reconozcan ese antígeno que está presentando un linfocito B, el linfocito B no se va a activar y va a entrar entonces en un estado de anergia. Cuando los linfocitos B autorreactivos son estimulados repetidamente por antígenos propios, pierden su capacidad de responder ante una nueva activación. Estas células requieren una gran cantidad de factor BAFF para sobrevivir. Necesitan mayor cantidad de BAFF que los linfocitos B vírgenes normales. Por lo tanto, estas células viven mucho menos tiempo y son eliminadas con mucha mayor rapidez que los linfocitos B vírgenes que no reconocen antígenos propios. Los linfocitos B que reconocen con una alta afinidad un antígeno propio en la periferia pueden morir por apoptosis debido a la activación de la vía mitocondrial que también mencionamos para los linfocitos T. Cuando se están activando los linfocitos B y cuando se están produciendo los procesos de hipermutación somática en el centro germinal, podrían llegar a generarse linfocitos B autorreactivos. Estos linfocitos B autorreactivos pueden ser eliminados de forma activa por la interacción del Fas ligando ubicado en los linfocitos T cooperadores con el Fas situado en la membrana de los linfocitos B activados. Cuando falla este mecanismo de autoinmunidad, es decir, cuando fallan estos mecanismos de control, mejor dicho, de autoinmunidad mediados por Fas y Fas ligando, se pueden producir enfermedades autoinmunes. Y el último mecanismo que tiene que ver con regular la activación de los linfocitos B que reconocen antígenos propios es la presencia de receptores inhibidores. Estos receptores inhibidores tienen como función determinar el umbral necesario para que un linfocito B se active y que pueda responder a antígenos extraños, pero que no responda a antígenos propios. Si un linfocito B reconoce un antígeno propio con baja afinidad, puede no responder debido a la unión de algunas moléculas a estos receptores inhibidores. Una molécula que se sabe que tiene esta función es la molécula CD22. Mutaciones en esta molécula, CD22, conduce a enfermedades autoinmunes. Otro receptor que regula
en forma negativa la activación de un linfocito B es el receptor para la región FC de la inmunoglobulina G que estudiamos cuando estudiamos regulación de la respuesta inmune. Tanto para los linfocitos B como para los linfocitos T existen sitios inmunológicamente privilegiados. Estos sitios inmunológicamente privilegiados son el cerebro, los ojos, los testículos, los ovarios, la interfase materno-fetal. ¿Qué características tienen estos sitios inmunológicamente privilegiados? Se asocian en muchos casos a la presencia de barreras físicas que restringen el acceso de las células inmunes, como por ejemplo la barrera hematoencefálica. Por otro lado, presentan un microambiente que es de tipo regulatorio o antiinflamatorio, donde hay citoquinas inmunosupresoras como el factor de crecimiento transformante beta y la interleuquina 10, y la presencia de linfocitos T regulatorios. Y por otro lado, porque los antígenos que se encuentran en esos lugares están sometidos a un bajo o nulo drenaje linfático. Sin embargo, cuando existen algunas alteraciones anatómicas en estos tejidos, se pueden provocar algunas enfermedades autoinmunes, como después vamos a estudiar. Cuando comenzamos esta clase dijimos que las enfermedades autoinmunes eran multifactoriales. Existen algunos factores genéticos, es decir, genes que pueden predisponer al desarrollo de una enfermedad autoinmune, y los vamos a mencionar en la diapositiva que sigue, pero también existen desencadenantes ambientales. Estos desencadenantes ambientales pueden provocar lesiones en los tejidos propios. Estos desencadenantes pueden ser, por ejemplo, algunas infecciones. Estas lesiones o daños en los tejidos pueden modificar a los antígenos propios, de tal manera que el sistema inmune ya no los reconozca como propios y se pueda activar. Entonces, enfermedades multifactoriales que tienen que ver con predisposición genética, pero que también tienen que ver con desencadenantes ambientales. Las enfermedades autoinmunes tienen una base genética. Esta base genética se puede relacionar con diferentes genes, por ejemplo, los alelos de las moléculas de histocompatibilidad. Tenemos en la tabla de la izquierda diferentes enfermedades autoinmunes que se relacionan con particulares alelos de las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad, y esto tiene que ver con el péptido que estas moléculas pueden presentar. Sin embargo, recordemos, la presencia de un alelo no quiere decir que el individuo desarrolle la enfermedad. Necesitamos otros desencadenantes, pero tienen entonces una base genética estas enfermedades. El polimorfismo de algunos genes que son diferentes a las moléculas de histocompatibilidad y que son los genes, por ejemplo, que codifican para NOD, para la insulina, para la molécula CD25. Y hay en algunas situaciones alteraciones en un único gen que desencadenan las enfermedades autoinmunes. Por ejemplo, alteraciones en el gen aire, que recordamos hace un ratito, era importantísimo en los procesos de selección negativa en el timo. Los genes, como por ejemplo que también discutimos, el receptor para la inmunoglobulina G, para su región FC que se expresa en los linfocitos B, y una molécula de la cual no hablamos, pero que sí la mencionamos cuando estudiamos la activación de los linfocitos T, que es la molécula CTLA4. Esta molécula que se unía a las B7 de la célula dendrítica, pero que inducía una inhibición del linfocito T. Entonces, alteraciones en estos genes puede conducir al desarrollo de una enfermedad autoinmune. ¿Cuáles son los factores entonces que pueden ayudar a que se desencadene una enfermedad autoinmune? Pueden ser defectos a nivel de los mecanismos de generación de tolerancia central o periférica, por apoptosis defectuosa o por defectos en la presentación de autoantígenos. Las infecciones pueden tener un papel preponderante y vamos
a ver diferentes situaciones en las cuales una infección puede desencadenar un trastorno autoinmune. Observemos el panel A, donde una célula dendrítica que va a estar presentando antígenos propios, pero es una célula dendrítica en reposo, que no expresa adecuados tenores de moléculas coestimulatorias. Entonces, aunque haya un linfocito T autorreactivo, este linfocito T autorreactivo no se va a activar. Sin embargo, si esta célula dendrítica recibe señales de activación mediadas por el ingreso de un patógeno, aunque ella no esté presentando péptidos de ese patógeno y esté presentando péptidos propios, como recibe señales de activación a través del ingreso de ese agente extraño, esta célula dendrítica puede empezar a expresar adecuados niveles de moléculas B7 y entonces, ahora sí, un linfocito T que reconozca ese antígeno propio se va a poder activar y va a poder generar alguna alteración en el tejido. Este fenómeno entonces se llama activación por vecindad. La célula dendrítica no presenta antígenos del patógeno, pero sí se activó por la presencia de ese microorganismo. ¿De qué otra forma participan las infecciones en el desarrollo de una respuesta autoinmune? Cuando la célula dendrítica presenta péptidos que son semejantes en la secuencia lineal a proteínas propias. Observemos el esquema. Una proteína microbiana que tiene este péptido marrón y acá tenemos una proteína propia que tiene este péptido amarillo. Ambos péptidos tienen una secuencia lineal idéntica. Entonces, el linfocito T autorreactivo reconocería esta proteína propia. La célula dendrítica capta el antígeno, lo procesa y presenta el péptido marrón a este linfocito T autorreactivo. Como ambos péptidos tienen la misma secuencia lineal, el linfocito T se activa. ¿Por qué? Porque esta célula dendrítica está presentando moléculas coestimulatorias. Entonces, el linfocito T ahora va a reconocer en el tejido estos antígenos propios. Se debe entonces a la secuencia lineal de las proteínas y este mecanismo se llama mimetismo molecular. También existen activadores policlonales de los linfocitos T en los agentes patógenos. Los superantígenos. Estos superantígenos son moléculas producidas por los microorganismos que se unen a diferentes regiones del TCR y de las moléculas de clase 2. Estos antígenos no necesitan ser procesados, es decir, inducen la activación de muchos linfocitos T independientemente de la especificidad del TCR. Observen a la izquierda lo que ocurre en una respuesta normal. La molécula de clase 2 presenta el antígeno y el TCR lo reconoce. Los superantígenos se unen a determinadas secuencias de las moléculas de clase 2 y a determinados TCRs y entonces permiten activar una gran cantidad de linfocitos T independientemente de su especificidad. Podrían llegar a activarse entonces linfocitos T autorreactivos. Hace un rato hablamos de que existían sitios inmunológicamente privilegiados frente a los cuales no era necesario generar una tolerancia porque estos sitios anatómicos tenían un entorno tolerogénico, estaban muchas veces separados a través de barreras como la barrera hematoencefálica. Sin embargo, a veces cuando se producen lesiones a nivel de estos órganos, se puede generar entonces una liberación de estos antígenos para los cuales el sistema inmune no ha generado tolerancia. Y esto lo podemos ver en esta diapositiva con lo que ocurriría en el traumatismo ocular en un ojo. Observen entonces, en este traumatismo, este ojo
libera algunos antígenos proteínicos que están habitualmente secuestrados. Estos antígenos entonces van a ser transportados a los órganos linfoides más cercanos, se va a producir la activación de los linfocitos T, y ahora estos linfocitos T van a poder migrar y generar entonces un daño en ambos glóbulos oculares. Recordemos que los antígenos, los sitios inmunológicamente privilegiados, ya los habíamos mencionado, el cerebro, los ojos, los testículos, el útero. Entonces, un daño en alguno de estos órganos conduce a la generación de una respuesta inmune que va a ser órgano específica. La modificación de proteínas propias genera un neoantígeno y este neoantígeno entonces puede ser inductor de una respuesta inmune. Esto ocurre con muchos fármacos que son aptenos y se pueden unir a proteínas propias. De esa manera se genera un neoantígeno frente al cual se va a poder activar la respuesta inmune. Un ejemplo típico es la penicilina, que se puede unir a proteínas solubles o proteínas de membrana, de los eritrocitos o de las plaquetas. Este neoantígeno va a generar anticuerpos y los anticuerpos ahora se van a poder unir a esos eritrocitos o plaquetas. ¿Y qué va a poder ocurrir? Va a poder ocurrir fagocitosis y destrucción de esos eritrocitos que van a estar mediados, por ejemplo, por macrófagos que poseen receptores para la región Fc de la inmunoglobulina G. También va a poder activarse el sistema complemento y a través de esta activación se van a poder recubrir esos eritrocitos de moléculas que favorezcan la fagocitosis y también se va a generar la activación del sistema complemento hasta los últimos componentes, produciendo la lisis de estos eritrocitos y una hemólisis intravascular. Existe otro mecanismo generador de enfermedades autoinmunes que es la dispersión de epitopes. Y lo vamos a explicar este mecanismo a través del análisis de este gráfico. En el panel superior podemos observar un nucleosoma. Este nucleosoma se genera a partir de cuerpos apoptóticos y está constituido por DNA y por proteínas como las histonas. En este ejemplo tenemos un linfocito B que es capaz de reconocer a través de su BCR, acá en amarillo, la histona en rojo H1. Este linfocito B, entonces, va a endocitar al antígeno, lo va a procesar y va a presentar pequeños péptidos. Va a presentar péptidos de proteínas que tenga este antígeno que él está reconociendo. Observen que lo que reconoce el linfocito B de este nucleosoma es la histona H1. Si existe un linfocito T específico para esa histona H1, para esos péptidos, y se ha activado, este linfocito T helper va a poder ayudar a este linfocito B y se van a poder producir entonces anticuerpos contra la histona H1. Pero ¿qué pasaría, como vemos en el panel de abajo, si un linfocito B tiene un BCR que reconozca DNA? Observemos que este DNA proviene de este mismo antígeno que era el nucleosoma. Pero ahora tenemos un linfocito B que tiene otro BCR. Este linfocito B endocita a este nucleosoma, lo procesa y nuevamente va a presentar péptidos. ¿Provenientes de qué? De la histona, porque es el componente proteico de este nucleosoma. Entonces, presenta péptidos provenientes de la histona y observen cómo el mismo linfocito T que reconoce ese péptido
que proviene del histona H1, va a poder activar ahora a este linfocito B que tiene otra especificidad. Entonces se van a generar anticuerpos anti-DNA. Un mismo antígeno, entonces, procesado por una célula B que tenga diferentes receptores, va a poder entonces ser reconocido por un mismo linfocito T, y esto va a generar anticuerpos de diferentes especificidades. Las enfermedades autoinmunes se pueden clasificar de diferentes formas. Por su etiología las podemos clasificar en primarias, secundarias, idiopáticas y autoinflamatorias. Las primarias son las que se producen por fallas intrínsecas en el sistema inmune. Son causadas por deficiencias o por mutaciones en genes que se relacionan, por ejemplo, con la selección química o con otras fases de la respuesta inmune. Algunas de estas enfermedades más comunes son IPEX, donde tenemos mutaciones en el gen FOXP3, mutaciones en el gen aire, mutaciones en algunos genes del sistema complemento como C4, C2, el receptor de la región Fc de la inmunoglobulina G, que podemos apreciar en algunas formas de lupus eritematoso, y también algunas mutaciones que se pueden registrar en los genes Fas o Fas ligand. Las secundarias se producen como consecuencia de otras enfermedades o del empleo de fármacos. Entonces, tenemos las paraneoplásicas, que son producidas como consecuencia de tumores, y las originadas por fármacos o infecciones. Las idiopáticas son de etiología desconocida. En la mayoría de los casos, en estas idiopáticas no se sabe si son primarias o secundarias. Y las últimas, las autoinflamatorias, que son o constituyen una nueva categoría de estas enfermedades autoinmunes. Tradicionalmente se consideraba que las enfermedades autoinmunes tenían que ver con fallas en los mecanismos tolerogénicos de la respuesta adaptativa. Pero ahora se ha visto que hay nuevas entidades en las cuales hay fallas a nivel de los mecanismos que regulan la inmunidad innata. Dentro de estas nuevas enfermedades, las primeras que se incluyeron fueron unas enfermedades que se conocen como fiebres periódicas, y dentro de estas tenemos la fiebre mediterránea familiar. Son enfermedades que tienen muy baja frecuencia y se asocian con mutaciones en genes que de alguna manera determinan el tenor de activación de la respuesta innata. Se han descubierto asociaciones entre, por ejemplo, una enfermedad inflamatoria intestinal y el polimorfismo de un gen que es el gen NOD2. Entonces, esta nueva categoría se ha descrito no hace mucho tiempo. Esta clasificación es entonces teniendo en cuenta su etiología. Otra clasificación de las enfermedades autoinmunes tiene que ver con la distribución de los tejidos afectados. Y podemos entonces hablar de órgano-específicas o de no órgano-específicas. Las órgano-específicas tienen un desencadenante particular. La respuesta inmune que se genera afecta exclusivamente a un órgano, a un tejido o a un tipo particular de células. Las no órgano-específicas, también conocidas como sistémicas, suelen tener como una distribución más amplia. Y el daño entonces que produce el sistema inmune puede afectar a varios órganos.
De acuerdo entonces a este último criterio, vamos a ver que hay un amplio espectro de estas enfermedades autoinmunes. Algunas son claramente órgano-específicas, otras son claramente no órgano-específicas, pero en el medio tenemos un montón de enfermedades que no se pueden clasificar en uno u otro tipo. En esta diapo podemos ver lo que les decía recién. En la parte superior tenemos las órganos específicas, algunas de ellas son la tiroiditis de Hashimoto, el mixedema primario, tirotoxicosis. Y en la parte inferior tenemos las no órgano-específicas, como por ejemplo el lupus, un síndrome antifosfolipídico, la esclerodermia, la artritis, y en el medio tenemos un gran grupo de estas enfermedades que no podemos clasificar ni en órgano-específicas ni en sistémicas. Nosotros vamos a estudiar 3 ejemplos de estas enfermedades autoinmunes. Vamos a estudiar la artritis reumatoidea, el lupus eritematoso y la miastenia gravis. Comenzamos hablando de la artritis reumatoidea. Es una enfermedad inflamatoria de las articulaciones, afecta a las pequeñas y grandes articulaciones de las extremidades, incluyendo los dedos, las muñecas, los hombros y los tobillos. Se produce inflamación de la membrana sinovial que termina erosionando tanto el cartílago como el hueso. Hay deformidad de las articulaciones. Fíjense en esta fotografía que tenemos acá en la parte superior. Una característica de esta enfermedad es que afecta en forma simétrica a las articulaciones. Es decir, vamos a tener dificultades, por ejemplo, en ambas manos, en ambas rodillas, en ambos tobillos, y esto es importante para poder diferenciarlo de otras patologías. Una característica que experimentan los pacientes es que cuando se despiertan luego de mucho tiempo en reposo, se sienten como duros, que no pueden mover estas articulaciones, y eso es algo típico de esta enfermedad. ¿Cuál es la etiología? Como toda enfermedad autoinmune, es consecuencia de una interacción entre factores ambientales y constitucionales. Hay factores hormonales que son importantes. Esta patología es más frecuente en mujeres que en varones y a partir de los 50 años aproximadamente. Hay factores genéticos que se asocian, como la presencia de ciertos alelos de las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad y algunas moléculas del sistema complemento. Y también se puede asociar a la presencia de algunos agentes infecciosos. En esta figura podemos apreciar qué ocurre en una articulación de un paciente con artritis. A la izquierda tenemos una articulación normal y a la derecha una articulación de un paciente con esta patología. La membrana sinovial normalmente está constituida por una sola capa de células. En estos pacientes esta membrana sinovial se ensancha y podemos ver la formación de lo que se conoce como panus. Es este engrosamiento y ensanchamiento de la membrana sinovial hacia dentro de la articulación. Esto provoca, como podemos ver en esta figura, un estrechamiento del espacio articular. Observen los dos huesos que están prácticamente unidos. ¿Qué podemos encontrar en esta articulación inflamada? Podemos encontrar una gran cantidad de células que participan en la respuesta inmune. Linfocitos, células dendríticas, macrófagos, incluidas células plasmáticas productoras de anticuerpos. Vamos a ver en la diapositiva que sigue que aparecen autoanticuerpos en esta patología. No se sabe muy bien su participación en el desarrollo de la patogenia, pero sí se sabe que intervienen. Tampoco se sabe a ciencia cierta cuál es el antígeno que puede desencadenar toda esta respuesta. Esta patología tiene entonces factores genéticos que favorecen
esta predisposición a desarrollarla, y estos factores genéticos pueden conducir a una alteración en la tolerancia frente a lo propio. No se sabe a ciencia cierta cuál es el antígeno que la desencadena. Se ha propuesto que puede ser el colágeno tipo 2, pero se han encontrado también respuestas frente al colágeno tipo 2 en otras patologías. Existen también algunos factores ambientales que pueden ayudar al desencadenamiento, como ciertas infecciones o el consumo de tabaco. Parece ser que algunos patógenos y el uso del tabaco incrementan una modificación enzimática que se produce en las proteínas, que es la citrulinación, y que vamos a discutir en un par de diapositivas. Aparecen en esta patología también autoanticuerpos dirigidos contra la molécula de inmunoglobulina G, aparecen anticuerpos contra estas proteínas citrulinadas. Es decir, que se produce una activación de la respuesta inmune dirigida contra autoantígenos. ¿Cuáles son las células que van a participar en todos estos mecanismos? Van a participar los linfocitos T helper 17 y los linfocitos T helper 1. Los linfocitos T helper 17 producen una citoquina que es la interleuquina 23, y esta interleuquina 23 está involucrada en el daño que se produce en las articulaciones. También vamos a encontrar un incremento en las moléculas propias de la inflamación, como el factor necrosis tumoral alfa y la interleuquina 1. También entonces vamos a encontrar activación de los linfocitos B con la generación de anticuerpos dirigidos contra algunos antígenos propios, como la inmunoglobulina G y las proteínas citrulinadas. Decíamos recién que aparecen autoanticuerpos en esta patología y que estos autoanticuerpos tienen que ver con el desencadenamiento de algunos procesos inflamatorios. Se ha observado que en pacientes con artritis hay una alteración en el patrón de glicosilación de la inmunoglobulina G y aparecen entonces en las regiones FC de la inmunoglobulina G ausencia de galactosa, y aparecen estos huecos de galactosa. Esto haría que la inmunoglobulina G entonces se comporte como un neoantígeno y sea inductor de una respuesta inmune, y que aparezcan entonces anticuerpos dirigidos contra la región FC de la inmunoglobulina G. Estos anticuerpos son mayoritariamente IgM y se los denomina factores reumatoideos. Entonces, el factor reumatoideo es un anticuerpo dirigido contra la región FC de la inmunoglobulina G. ¿Qué puede ocurrir? Que estas inmunoglobulinas G se asocien entre sí o que se unan al antígeno para el cual son específicas. Estos complejos entonces que se forman van a facilitar la unión de la IgM, que va a reconocer entonces las regiones FC de la inmunoglobulina G, y esto va a conducir a la activación del sistema complemento con la generación entonces de moléculas que favorecen el proceso inflamatorio. ¿De qué manera podemos hacer el diagnóstico de esta patología? Por un lado, por los hallazgos clínicos, por el otro, midiendo este factor reumatoideo, detectándolo. Esto se hace a través de una prueba que se llama LAR, que se conoce como LAR, en la cual tenemos partículas de látex recubiertas con inmunoglobulina G. Se incuban con el suero del paciente y si el paciente tiene factor reumatoideo, este factor reumatoideo se une, se forman las redes y se observa una aglutinación que puede ser visualizada a simple vista o a través de aparatos como un nefelómetro.
Sin embargo, este factor reumatoideo está también presente en otras patologías. Por eso no es exclusivamente lo único que se necesita para el diagnóstico. En realidad hay criterios diagnósticos que deben cumplirse para poder diagnosticar artritis reumatoide. Esto es importante para los médicos, no tanto para ustedes. Entonces, por un lado podemos detectar la presencia de este factor reumatoide, pero también podemos detectar la presencia de anticuerpos contra proteínas citrulinadas. Estos anticuerpos contra proteínas citrulinadas son anticuerpos que preceden a la sintomatología y son muy útiles en determinar el diagnóstico. Vamos a ver entonces en la próxima diapo por qué se generan estos anticuerpos contra estas proteínas citrulinadas. La citrulinación de las proteínas es una modificación post-transduccional que sufren las proteínas después de ser sintetizadas. Esta citrulinación tiene que ver con el cambio de una arginina por una citrulina. Esto está mediado por una enzima que se llama PAD. La enzima es la peptidil arginina deaminasa y ocurre en presencia de calcio. Existen 5 isoformas de esta enzima que se expresan en forma diferente en tejidos y órganos. Esta citrulinación de proteínas participa en procesos fisiológicos, pero también puede ser generadora de estos eventos autoinmunes que vamos a discutir. Cuando hay muerte celular en los procesos inflamatorios, hay un flujo de calcio al interior de la célula y eso induce la activación de esta enzima. Cuando el sistema de depuración de las células apoptóticas está alterado, es decir, no se produce la eliminación de estas células apoptóticas adecuadamente, estas proteínas citrulinadas pueden ser expuestas al sistema inmune. Cuando hay inflamación a nivel sinovial, muchas células mueren por apoptosis. Entonces podemos detectar la presencia de estas proteínas. La sola presencia no es causa para que aparezcan los anticuerpos, sino que tiene que haber, como decíamos antes, una susceptibilidad genética para que estos anticuerpos se puedan generar. Observemos esta diapositiva. Una célula entonces que está muriendo por apoptosis está citrulinando las proteínas a través de la enzima PAD. Si los cuerpos apoptóticos no se eliminan adecuadamente, estas proteínas citrulinadas pueden ser generadoras o activadoras de una respuesta inmune en individuos que tienen una predisposición genética. Se ha visto que la molécula HLA-DR4 puede presentar péptidos provenientes de estas proteínas citrulinadas. Se pueden entonces activar los linfocitos T, que van a conducir después a la activación de un linfocito B, que va a generar anticuerpos contra esas proteínas citrulinadas. Esos anticuerpos van a poder unirse entonces a esas proteínas citrulinadas y a su vez ese complejo antígeno-anticuerpo se va a poder unir a macrófagos que tengan receptores para el fragmento Fc de la inmunoglobulina G y esto va a poder conducir a la activación de este macrófago con la liberación de citoquinas inflamatorias. Entonces, esta generación de estos anticuerpos contra estas proteínas citrulinadas es un proceso específico de esta patología. Es decir, que son buenos marcadores para ayudar al diagnóstico. La detección de los anticuerpos contra estas proteínas citrulinadas se hace a través de ELISA. Para ello se emplean placas de muchos pocillos que tienen fijados
absorbidos a ellos péptidos sintéticos citrulinados. Si el individuo tiene anticuerpos contra esas proteínas citrulinadas, se van a unir. Esto todavía no va a poder ser visualizado, pero si agregamos un anticuerpo anti-inmunoglobulinas humanas marcados con una enzima y luego agregamos el sustrato, vamos a poder observar una reacción de color. ¿Cuándo se pide esta prueba de detección de estos anticuerpos contra péptidos citrulinados? Se puede pedir cuando tenemos un paciente con una clínica indicativa y el factor reumatoideo les da negativo o dudoso. En este caso, entonces, podemos solicitar, o el médico puede solicitar, medir esos anticuerpos contra proteínas citrulinadas y si dan positivos, son confirmatorios de esta artritis reumatoide. Si dan negativos, tenemos que ver otros diagnósticos. La prueba de ELISA es una prueba muy sensible, es de fácil de realización y de mucha reproducibilidad. Se utiliza suero para poder hacerla y tiene valores de referencia. Negativo es menor a 20 unidades internacionales. Es decir, la determinación de estos anticuerpos contra péptidos citrulinados es de mucha utilidad para el diagnóstico de la artritis reumatoide. ¿Cómo tratamos esta patología? Con fármacos de primera, segunda y tercera línea que van a tratar de paliar estos síntomas que ocasionan la enfermedad, por ejemplo, antiinflamatorios o antirreumáticos, y también se puede tratar con fármacos citotóxicos que modulan la respuesta inmune. El lupus eritematoso es una enfermedad inflamatoria sistémica y crónica. Tiene un curso clínico que se caracteriza por tener remisiones y recaídas. Las manifestaciones clínicas son bastante diversas. Puede ir desde afecciones leves como decaimiento, artritis, dermatitis, a otros trastornos muy graves o fatales como el compromiso renal o el del sistema nervioso central. En esta patología se producen muchos autoanticuerpos contra estructuras nucleares y estos anticuerpos juegan un papel importante en la patogenia. Es una enfermedad que se puede presentar a cualquier edad, pero es más común entre los 30 y 50 años y es más frecuente en mujeres. Hay una relación de 10:1 respecto a los hombres. En el caso de los hombres, el porcentaje de los afectados aumenta con la edad. Puede afectar, como decíamos, a muchos sistemas de nuestro organismo porque es una enfermedad sistémica y esto provoca entonces una gran mortalidad y una gran morbilidad. La mortalidad se asocia a infecciones, enfermedades cardiovasculares y también a complicaciones debido a la insuficiencia renal. En los pacientes se observa la típica lesión en la cara en alas de mariposa. Esto es típico de los pacientes con lupus. ¿Qué cosas podemos hacer para el diagnóstico o para ayudar al diagnóstico? Se pueden hacer hemogramas, donde podemos ver si el paciente tiene anemia. Se puede pedir una orina completa, donde podemos observar si hay, por ejemplo, pérdida de proteínas por orina. Se puede detectar el nivel de las moléculas del sistema complemento C3 y C4. En los pacientes que tienen una enfermedad activa, estos niveles están disminuidos. Y también se pueden detectar la presencia de anticuerpos antinucleares. Estos anticuerpos antinucleares están presentes en el 95% de los casos.
Pero hay que tener en cuenta que hay otras enfermedades donde también aparecen estos anticuerpos antinucleares. ¿Contra qué antígenos van a estar dirigidos estos anticuerpos? Pueden estar dirigidos contra el DNA, contra las histonas, contra proteínas no histonas y contra antígenos nucleolares. Cuando estudiamos las causas que podían conducir a una enfermedad autoinmune, hablamos de un mecanismo que era el de dispersión de epitopes, y eso es lo que ocurre en esta patología. Ese es el mecanismo que desencadena entonces esta enfermedad. En la diapositiva que sigue vamos a explicar muy brevemente cómo se pueden detectar estos anticuerpos antinucleares. Para detectar la presencia de estos anticuerpos dirigidos contra componentes del núcleo, se utiliza una técnica que se llama inmunofluorescencia indirecta. En esta técnica se utilizan improntas que poseen fijado pedacitos de tejido o células en cultivo. Esas improntas son simplemente portaobjetos que tienen áreas reactivas, y en cada área reactiva, que generalmente son círculos, van a estar fijados pedazos de tejido o cultivos celulares. Actualmente se trabaja con una línea celular que se llama EB2. Se enfrentan entonces estos cultivos con el suero del paciente. Si hay anticuerpos contra alguno de estos componentes nucleares, estos anticuerpos se van a unir. Esa primera interacción no va a poder ser visualizada, pero si agregamos una antigamma-globulina humana marcado con una sustancia fluorescente, esa antigamma-globulina humana va a unirse al anticuerpo si el anticuerpo estuviera fijado y se va a poder hacer una observación al microscopio de fluorescencia. Y vamos a poder observar distintos patrones que dependen de cómo se distribuye esa marca sobre la célula. Esta es una prueba que tiene que realizarse por operadores experimentados. Definir estos patrones que vemos acá, patrón moteado, patrón homogéneo, patrón periférico, patrón nucleolar, no es sencillo. Depende de contra qué esté dirigido el anticuerpo, es el patrón que vamos a observar en las células. Pero fíjense, un patrón moteado puede estar dirigido contra muchos antígenos. Entonces, si se detecta un patrón moteado positivo, luego hay que hacer técnicas de ELISA para poder identificar frente a cuáles de todos los antígenos están realmente dirigidos los anticuerpos. De esto ustedes no tienen que saber, por supuesto, ningún tipo de patrón ni contra qué antígenos están dirigidos. Esta diapositiva es simplemente para que tengan idea de la forma de detección de estos anticuerpos antinucleares. ¿Qué resultados de laboratorio podemos encontrar en pacientes con lupus eritematoso sistémico? Los anticuerpos antinucleares son positivos en el 95% de los casos y los anti-DNA en el 80% de los enfermos. Sin embargo, la frecuencia de anticuerpos antinucleares en la población varía en función de la edad y del sustrato utilizado. Y pueden aparecer títulos bajos en otras patologías. Por ejemplo, pueden aparecer en el 5 al 18% de los individuos sanos. Y más del 50% de los mayores de 80 años tienen títulos bajos. Entonces, en este diagnóstico es importante el título. Títulos mayores a 1 en 160 son indicativos de la presencia del lupus eritematoso sistémico activo. Dijimos que el complemento podía estar involucrado, entonces medir complemento ayuda al diagnóstico. En estos pacientes tenemos C3 y C4 disminuidos y la actividad hemolítica 50% del complemento también está disminuida. El LAR que vimos que se utilizaba para el diagnóstico de la artritis reumatoidea es positivo en el 40% de los casos. Fíjense que dijimos que la determinación del factor reumatoideo no era
exclusiva de artritis reumatoide. La última patología que vamos a desarrollar es la miastenia gravis. En esta patología aparecen anticuerpos contra la cadena alfa del receptor nicotínico de acetilcolina que se encuentra en los músculos de las uniones neuromusculares. Normalmente la acetilcolina liberada en la unión neuromuscular se une al receptor de acetilcolina y en presencia de sodio se produce la contracción muscular. Cuando aparecen estos anticuerpos contra el receptor de acetilcolina, se bloquean estos receptores. Estos receptores pueden ser internalizados y degradados y por lo tanto no van a estar disponibles para unirse a acetilcolina o pueden ser bloqueados por la presencia de los anticuerpos. De esa manera entonces no se produce la contracción muscular y el individuo va experimentando fatiga y debilidad muscular progresiva. ¿Cómo se trata esta patología? Se trata a través de timectomía, plasmaféresis, es decir, eliminación de los anticuerpos del plasma. Se utilizan algunos inhibidores de la proliferación linfocitaria como la azatiopirina y se pueden emplear medicamentos anticolinesterasa. Estos medicamentos anticolinesterasa tienen como función la de bloquear la enzima que degrada la acetilcolina y de esa manera permiten que la acetilcolina esté disponible más tiempo en esa unión neuromuscular y que pueda ser captada si es que hay algún receptor para ella. ¿Cuál es el mecanismo por el cual se pierden entonces los receptores? Puede ser por el entrecruzamiento a través de los anticuerpos que induce la degradación, puede ser por activación del sistema complemento o puede ser porque se bloquea el receptor y se impide su función. En esta patología se producen anticuerpos de la clase inmunoglobulina G que son capaces de atravesar placenta. Una mamá con miastenia gravis que tiene entonces anticuerpos de la clase IgG puede transferir esos anticuerpos al bebé porque en la placenta hay receptores para la región Fc de la inmunoglobulina G. El bebé nace con la sintomatología, pero no quiere decir que vaya a desarrollar la enfermedad. En la próxima diapositiva vamos a ver otras enfermedades autoinmunes que tienen que ver con transferir inmunoglobulina G de la mamá al bebé. En esta diapositiva podemos ver otras enfermedades autoinmunes que están mediadas por inmunoglobulina G y que pueden ocasionar en el bebé recién nacido los síntomas. Una es la miastenia gravis, otra es la enfermedad de Graves, que es una enfermedad de tiroides, otra es la púrpura trombocitopénica, otro es el lupus neonatal y otro es el pénfigo vulgaris. Acá abajo tenemos el ejemplo de la enfermedad de Graves, que es una enfermedad de tiroides. Una mamá que tiene enfermedad de Graves tiene anticuerpos dirigidos contra los receptores de la TSH. Estos anticuerpos entonces van a poder pasar placenta durante el embarazo porque son de la clase inmunoglobulina G y en la placenta hay receptores para la IgG. Entonces, cuando el bebé nace, experimenta todos los síntomas de la enfermedad de Graves, pero cuando estos anticuerpos de la mamá son eliminados, el bebé deja de padecer los síntomas. Por eso, el tratamiento, en este caso para el bebé, es la plasmaféresis, para eliminar esos anticuerpos de la mamá que pasaron al bebé. Cuando eliminamos los anticuerpos, eliminamos el síntoma. Con esto entonces terminamos nuestra clase de hoy. Muchas gracias por la atención.